En esta presentación hablaremos de un tipo especial de series de potencias conocidas como series de Taylor. El contenido de nuestra presentación incluye series de Taylor, series de Maclaurin, un caso especial de series de Taylor, cuando hacemos el desarrollo en torno al origen. Vamos a aprovechar el hecho de que cualquier función es expresable como serie de Taylor para mostrar algunas funciones como series de potencias. Y por supuesto, pues vamos a dar ejemplos de todo lo anterior. Series de Taylor. Una serie de Taylor es una serie de la forma siguiente. El primer término de nuestra serie, cuando desarrollamos la función f de z en torno al punto z igual a a, pues el primer término de la serie es el valor de la función en el punto a. El siguiente término de la serie es la derivada de la función evaluada en el punto A y multiplicada por z menos a. El siguiente término pues es la segunda derivada de la función evaluada en el punto A dividida por 2 factorial y multiplicado por z menos a al cuadrado. Y proseguimos así sucesivamente hasta llegar al término enésimo, donde obviamente tenemos la derivada enésima de la función evaluada en a, dividida por n factorial y multiplicado por z menos a la potencia n, y así hasta infinito. En forma compacta podemos expresar esto en términos de una sumatoria, pues simplemente sumando desde n igual a 0 hasta infinito. Es importante señalar que la región de convergencia de la serie anterior viene dada por z menos a menor que r, donde r es la distancia desde el punto A donde hacemos el desarrollo hasta la singularidad más próxima de la función f. Una singularidad, podríamos decir de una manera muy simplista, pues es un lugar donde la función está, por ejemplo, dividida entre 0, o por ejemplo, en el caso del logaritmo natural, el valor r igual a 0, pues es una singularidad de esta función. En los ejemplos hablaremos concretamente del logaritmo, pues tendremos un ejemplo de esto. En este primer ejemplo vamos a desarrollar la función seno de z en serie de Taylor para el punto a igual a pi medios. Entonces, pues vamos a evaluar la función en pi medios. Seno de pi medios pues es igual a 1. La derivada del seno sabemos que es el coseno y evaluado en pi medios pues sabemos que nos va a dar 0. La segunda derivada sería entonces la derivada de este coseno y eso nos daría menos la función seno, que evaluada en pi medios pues nos daría menos 1. La tercera derivada, que sería la derivada de menos seno, nos daría menos coseno. El menos pues obviamente ya lo teníamos. Evaluado en pi medios pues el coseno vuelve a dar 0. El siguiente término sería entonces la derivada del coseno, que sería menos seno, y con el signo menos que ya teníamos, pues nos va a dar más el seno, que nuevamente evaluado en pi medios, pues nos daría 1. La derivada quinta sería entonces la derivada de seno de pi medios, pues sería otra vez coseno, y evaluado en pi medios, pues nuevamente obtenemos 0. Entonces, pues lo que vamos a ir haciendo pues es sustituir todos estos coeficientes que acabamos de obtener en la expresión para la serie de Taylor. Aquí pues he puesto los colores para pues saber o identificar con mayor facilidad dónde se tienen que sustituir los términos. Entonces, pues la función evaluada en a, que es pi medios, pues nos da 1. El siguiente término nos va a dar 0. La segunda derivada
nos dio menos 1. Entonces vamos a tener menos 1 sobre 2 factorial z menos pi medios, porque a es precisamente pi medios. La tercera derivada da 0. La derivada de orden cuarto nos va a dar 1, entonces tenemos 1 entre 4 factorial por z menos pi medios a la cuarta. El siguiente término, como podemos adivinar o verlo de acá, pues nos va a dar 0. El siguiente término, este sí lo adivinamos, nos va a dar menos 1 sobre 6 factorial z menos pi medios a la sexta. Es fácil ver que va a ser negativo porque la secuencia es positivo, negativo, positivo, negativo, y se van a ir alternando los signos. Y pues podemos además notar que son potencias pares. Aquí potencia 2, potencia 4. La que sigue obviamente es potencia 6. Esto pues es lo que nos ayuda a construir la serie de Taylor para términos de orden arbitrariamente grande. Vamos a continuar con nuestro ejemplo, pues ya habíamos visto que los términos, pues los signos se van alternando, más, menos, y las potencias, pues sería aquí potencia 0, potencia 2, potencia 4, potencia 6. Decimos que las potencias pues son pares. Se considera que 0 es una potencia par. Pues podemos, en vista de esto, pues escribir menos 1 a la potencia n, pues vemos que cuando para el primer término n igual a 0, cualquier número elevado a la 0 pues es 1. 2 por 0 nos daría 0 y 0 factorial está definido igual a 1. Y z menos pi medios a la 0 pues sería igualmente 1. Entonces para n igual a 0 el primer término es 1. Para n igual a 1 pues tendríamos aquí menos 1. Tenemos justo ese signo. 2 por 1 sería 2. 2 factorial pues es lo que vemos aquí. Y 2 por 1 nos daría el cuadrado que tenemos por acá. El siguiente término para n igual a 2, pues tendríamos menos 1 al cuadrado, que nos daría signo más, como aquí. 2 por 2 sería 4 factorial, igual que aquí. Lo mismo el exponente por acá. Y pues así podemos verificar los demás términos. Pues hemos escrito esto para poder verificar cuál es el radio de convergencia de esta serie. Vamos a emplear para eso el criterio del cociente. Pues ya sabemos el término un, es esto que tenemos aquí. Esto lo vamos a escribir aquí abajo en el límite del módulo cuando n tiende a infinito. Y en la parte superior pues vamos a escribir lo mismo, nada más cambiando n en n más 1. Así n pues cambia a n más 1. Aquí 2n, al cambiarlo en n más 1, tenemos 2n más 2. Y similarmente aquí. Bueno, entonces pues lo primero, el módulo de menos 1 pues es 1. Menos 1 a cualquier potencia, su módulo siempre es 1. Entonces pues por eso podemos eliminarlos al siguiente paso. Ahora pues vamos a tratar de escribir esto como una fracción simple. Eso lo vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Vamos a conservar este término que tenemos aquí. Pues aquí tenemos el último término de la diapositiva anterior. Entonces, multiplicando extremos por extremos y medios por medios, pues llegamos a esta expresión que tenemos por aquí, que vamos a tratar de simplificar. Lo simplificamos, pues, descomponiendo el factorial que tenemos en el denominador. Vamos a descomponerlo en 2n más 2 por 2n más 1 por 2n factorial para poderlo cancelar con el 2n factorial que tenemos aquí. Y
este término, al ser igual a este, pues podemos pasarlo al numerador con el exponente negativo menos 2n. Y eso es justo lo que hemos hecho en este término. Vemos que 2n factorial se puede cancelar con 2n factorial. Y aquí 2n y menos 2n se van a cancelar. De esta manera, pues nos queda esta expresión. Y ahora, pues podemos, el módulo de este cociente, pues es el módulo del numerador, como vemos aquí, y el módulo del denominador, pero como el denominador es un número real positivo, pues podemos quitar el módulo porque eso ya es positivo. Bueno, cuando n es infinito, pues estamos dividiendo para un valor concreto de z, no importa cuál sea este valor, z, 1.000.000, 10 millones, pues al dividirlo entre algo que tiende a infinito, pues eso se va a cero. Y habíamos visto pues que esto es nuestro número L. Del criterio del cociente, pues necesitamos que el número L sea menor que 1 para que pues la serie converja. Y precisamente el radio de convergencia, al ser esto 0, pues el radio de convergencia de la serie es infinito. Y en este sentido, pues la serie que tenemos aquí arriba para la función seno, que fue desarrollada en torno al número pi medios, pues va a converger para cualquier número z que nosotros pongamos aquí. Y bueno, pues con esto concluimos este primer ejemplo. Una serie de Maclaurin es un caso especial de serie de Taylor cuando el desarrollo es en torno al origen, es decir, al número z igual a 0. Así los coeficientes pues se van a evaluar en 0, la primera derivada en 0, la segunda derivada en 0, la derivada enésima en 0 y así sucesivamente todas las derivadas. En forma compacta escribimos esta serie de Taylor-Maclaurin en esta forma. Como un segundo ejemplo, pues vamos a desarrollar la función f de z igual al logaritmo natural de 1 más z en serie de Maclaurin para a igual a 0. Entonces, pues lo primero es evaluar la función en 0. Simplemente sustituimos el número 0 aquí. Logaritmo de 1 sabemos que es 0. La derivada del logaritmo de 1 más z, pues sería logaritmo de, sería 1 dividido entre 1 más z. Y ponemos el valor de z igual a 0. Obviamente esto nos va a dar 1. La derivada de 1 entre 1 más z, hay que recordar que no vamos a derivar la función evaluada, sino la función antes de evaluar es lo que se deriva, porque si no sería una constante y la derivada es 0. Bueno, la derivada de 1 entre 1 más z pues es menos 1 entre 1 más z cuadrada. Y cuando sustituimos z igual a 0, pues lo que nos queda aquí es precisamente menos 1. Ahora, pues la siguiente derivada es la derivada de esta expresión, pues tenemos 1 más z a la potencia menos 2. Entonces, al derivar, pues sale menos 2. Con este signo menos se cancela y nos queda 2 entre 1 más z al cubo. Y evaluamos z igual a 0. Entonces, pues lo que nos queda es 2. Luego tenemos la derivada cuarta, que sería la derivada de esta expresión. Pues esto está a la potencia menos 3, entonces pues va a salir menos 3 y el exponente pues disminuye en 1, entonces en este caso menos 3 menos 1 nos daría menos 4, que es lo que tenemos una vez que lo pasamos al numerador, 1 más z a la potencia 4. Esto pues es menos 3 factorial y podemos apreciar que si volvemos a derivar, la derivada de esta expresión pues nos va a dar ahora esta expresión que tenemos aquí. Al poner z igual a 0 tenemos 4 factorial.
Entonces, pues vamos a sustituir los coeficientes nuevamente para facilitar, pues los he puesto del mismo color. El primer término sería 0, entonces tendríamos 0 finalmente. F'0 sería 1, pues por eso tenemos aquí 1, A es igual a 0, por eso pues nos va a quedar solamente Z. Igualmente aquí Z cuadrada, la segunda derivada pues vimos que era menos 1, entonces tenemos menos aquí. El siguiente término pues es menos, el siguiente término, perdón, sería este. Tenemos 2 entre 3 factorial por z al cubo. El siguiente término, tenemos la derivada cuarta, es menos 3 factorial, pues lo sustituimos aquí por z a la potencia 4 y así sucesivamente. Escribiéndolo, pues tenemos z por menos un medio de z cuadrada, más un tercio de z cúbica, menos un cuarto de z cuarta, más un quinto de z quinta, y luego seguiría menos un sexto de z sexta, más un séptimo de z séptima, menos un octavo de z octava, y así sucesivamente. Ya es fácil adivinar los coeficientes que seguirían de esta serie. Entonces, pues vamos a escribir la serie en términos de sumatoria, pues vemos, aquí dividimos entre 1, acá entre 2, acá entre 3, acá entre 4, entre 5, y así pues podemos suponer que el denominador es n. Vemos también que z pues va aumentando, potencia 1, potencia 2, potencia 3, pues ponemos z a la n. Y bueno, el primer término debe de ser positivo. Si estamos empezando en n igual a 1, pues para que sea positivo, tenemos menos 1 a la potencia 0, cuando aquí n vale 1, pues claro que es más 1. El siguiente término, cuando n es igual a 2, sería 2 menos 1, 1, menos 1 a la potencia 1 es menos 1, y así este término pues va a hacer que vayan alternando los signos, más, menos, y así sucesivamente. Lo hemos escrito de esta manera porque pues este es el término u sub n que vamos a sustituir aquí en nuestra expresión para el criterio del cociente. Lo reescribimos aquí y bueno, vamos a escribir en el numerador el término con n más 1, es decir, cambiamos n en n más 1 en todas partes. Ahora, pues lo que vamos a hacer es multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Así tenemos esta expresión. Y recordemos, el módulo de un cociente, pues es el módulo del numerador entre el módulo del denominador, y también el módulo de un producto, pues es el producto de los módulos. Y bueno, el módulo de menos 1 a cualquier potencia es 1, entonces pues ya no lo vamos a escribir porque es un 1, tanto en el numerador como en el denominador. Ahora pues tenemos z a la n, podemos pasarlo al numerador, tendríamos n más 1 menos n, que es lo que hemos escrito aquí. Las n se van a cancelar. Aquí en el denominador podemos factorizar la n afuera de los paréntesis, que es lo que hemos hecho aquí. Esto con el propósito de cancelar estas n's que tenemos aquí. Y ahora si aplicamos que el módulo de un cociente pues es el cociente de los módulos, pero al ser positivo lo que tenemos aquí abajo, pues el módulo de un número positivo pues es ese número. Z si es un número complejo, entonces pues lo tenemos que dejar expresado con su módulo. Y bueno, cuando tomamos el límite, cuando n tiende a infinito, pues vemos que esto 1 dividido entre algo muy grande tiende a 0, entonces el módulo de z dividido entre 1 pues es el módulo de z.
Para que haya convergencia, pues este criterio nos dice que nuestra L tiene que ser menor que 1. En este caso, la L pues es módulo de Z. Y esto pues lo que nos dice es que la serie pues no converge para cualquier número complejo Z, sino para todos los números complejos Z que estén en el disco centrado en el origen con radio menor que 1. ¿Esto por qué? Pues porque sabemos que la función logaritmo pues tiende a menos infinito en el origen. La función sabemos que el logaritmo de 0 pues se va a menos infinito. Entonces el número complejo z igual a menos 1 pues hace que tengamos precisamente aquí 0. Y en ese caso pues tenemos la singularidad y podemos ver entonces pues que la distancia de la función del número z igual a 0 a la singularidad más cercana, pues es precisamente 1, porque para ir de 1 a 0, pues la distancia es 1 exactamente. ¿Qué es lo que habíamos comentado cuando hablábamos de la definición de serie de Taylor? Es algo que podríamos haber anticipado simplemente sabiendo que el logaritmo de 0 pues tiene una singularidad en 0. Noten aquí que z igual a 0 nos daría logaritmo de 1, no nos da logaritmo de 0. Por eso decimos aquí que con z igual a 0, pues la distancia a la singularidad es la distancia de 1 a 0, que obviamente es el 1. Espero haberme explicado correctamente y si no, pues por favor pregunten en nuestra sesión presencial. Bueno, con esto concluimos este segundo ejemplo. El hecho de que podamos expresar una función en serie de Taylor, pues nos permite escribir cualquier función como serie de potencias. Aquí tenemos tres funciones muy conocidas, expresadas como serie de Taylor-Maclaurin, porque están desarrolladas en torno a z igual a 0. Pues podemos ver fácilmente el último término, pues nos dice que son términos de la forma z a la n entre n factorial, entonces la exponencial pues es evidente que podemos escribirlo de esta manera. La función seno contiene puras potencias impares y puros denominadores que son factoriales impares. Por esa razón escribimos aquí 2n más 1, que siempre es un número impar, y 2n más 1 factorial, que también es impar. Menos 1 a la n, pues es para ir alternando signos entre positivo y negativo. El coseno, pues es al contrario de la función seno, tenemos potencias pares y tenemos en los denominadores factoriales pares. En este caso, pues escribiríamos z a la 2n entre 2n factorial y como los signos van alternando, pues escribimos también menos 1 a la potencia n. Es fácil verificar desarrollando las series pues que van a coincidir. Y pues si hay duda de esto, ustedes pueden, como un ejercicio, pues desarrollar estas funciones en serie de Maclaurin y verificar que efectivamente tienen las expresiones aquí mostradas. En este ejemplo, pues vamos a obtener una serie a partir de otra ya conocida. Supongamos que nos piden encontrar el desarrollo de e a la z, pero alrededor del número i. Y nosotros conocemos el desarrollo de Maclaurin, es decir, alrededor de z igual a 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a modificar esta exponencial que tenemos aquí. Esta exponencial, pues sabemos que no se nos altera si sumamos 0 en el exponente. Z menos i más i, pues es lo mismo que e a la z. Sin embargo, ahora podemos nosotros separar esto en un producto de exponenciales.
aprovechando las reglas del álgebra. Esta e a la i pues la vamos a reescribir y e a la z menos i pues la vamos a desarrollar de acuerdo con el desarrollo anterior. El número complejo que tenemos aquí pues lo vamos a ir sustituyendo. Y z menos i es otro número complejo distinto al número z que tenemos aquí, pero igual lo podemos sustituir. Entonces, donde vemos z en la serie, pues ahora vamos a sustituir z menos i. Y de esta manera, pues cambiamos z en z menos i, z cuadrada en z menos i al cuadrado, z cúbica entre z menos i al cubo, y así sucesivamente. Ahora, pues podemos ver que los términos adentro de los corchetes, pues son términos de la forma z menos i a la n entre n factorial. Pues eso lo reescribimos acá en la sumatoria. E a la i pues está multiplicando a toda la expresión y recordemos pues cuando un número multiplica una suma pues ese número entra a multiplicar a cada término de la suma. Así pues la exponencial entra a multiplicar a cada término de la suma. De esta forma pues tenemos ya el desarrollo que buscamos, es decir, tenemos el desarrollo de e a la z en torno a i, al número i. En este otro ejemplo nos piden obtener la serie de Maclaurin para coseno de z cúbica. Es un caso como el anterior. Nosotros conocemos la serie de Maclaurin para coseno de z. Entonces, pues lo único que vamos a hacer es, donde vemos z, sustituimos z cúbica. Lo hacemos aquí, pero también lo vamos a hacer acá. Tenemos z, lo vamos a cambiar por z cúbica. Y bueno, los exponentes se multiplican y nos queda 6n y de esta manera pues tenemos la serie buscada. En este ejemplo pues tenemos una situación diferente. Nos piden que desarrollemos la función 2i dividido entre 4 más i por z en una serie de Taylor alrededor de menos 3i. En este caso lo que vamos a hacer es utilizar la serie geométrica en lugar de la definición de la serie de Taylor. Enseguida explicamos por qué. Pues lo primero que debemos hacer es buscar una serie de potencias con términos de la forma z menos 3i a la n. Entonces, menos por menos nos va a dar más. Necesitamos este tipo de términos. ¿Cómo lo hacemos? Pues tomamos la función que nos están pidiendo y lo que vamos a hacer pues es a z le vamos a sumar 3i y le vamos a restar 3i. Esto es 0 y cuando sumamos 0 a cualquier cosa pues no se altera, sigue siendo esa otra cosa. Bueno, voy a agrupar z más 3i, que es lo que yo estoy buscando. Y obviamente pues tengo menos 3i, pero multiplicado por i me va a dar menos 3i cuadrada, que por supuesto es más 3, que al sumarse con 4 me da 7 positivo. Entonces tengo esta expresión por aquí. Y ahora pues voy a factorizar 2i y el 7. Entonces, 2i se factoriza, 7 también se factoriza. Obviamente el segundo término queda dividido por 7 porque no había ningún 7 aquí. Al momento de multiplicar este 7 con el 7 que divide, pues se cancela y me queda lo que tenía previamente. La idea es hacer que esto se parezca a la serie geométrica. Y vamos a ver cómo en la siguiente diapositiva. Bien, ya habíamos visto que la serie de geométrica pues tiene esta estructura y converge en el disco abierto de radio 1 con centro en el origen. Nosotros aquí tenemos 1 menos z, pero pues si recordamos en la expresión teníamos signo más, entonces pues vamos a cambiar esto en 1 más z. Más z puede escribirse como menos z.
De esta manera, pues ya tenemos el signo menos que aparece acá en la serie geométrica. Entonces, pues nosotros tenemos que cambiar z por menos z. Sustituimos menos z por aquí y obviamente nos va a quedar menos z a la potencia n. Aquí pues puedo factorizar esto como menos 1 por z y pues separo en dos términos, menos 1 a la n por z a la n, y ya tengo entonces que cuando tengo 1 entre 1 más z, pues eso se escribe como esta serie de potencias que tengo aquí. Y eso es algo muy bueno porque pues ya tengo aquí una fracción que tiene la forma 1 entre 1 más algo, igual que aquí 1 entre 1 más algo. Bueno, lo único que debemos hacer pues es ese algo sustituirlo por acá. El algo que tenemos aquí se sustituye acá elevado a la n. Entonces, pues la idea es muy sencilla, 2i sobre 7 es un factor que ya teníamos, lo reescribimos, no hay ningún problema con ello. El término que tenemos aquí es el que se va a desarrollar de acuerdo con la serie geométrica. Entonces, pues en lugar de z a la n, pues vamos a escribir todo esto que hemos puesto aquí en verde. Tenemos así i sobre 7, z más 3i a la potencia n. Todo esto lo hemos sustituido, el menos 1 a la n, pues aquí lo tenemos. Bien, entonces, pues puedo yo separar, tengo dos términos que se multiplican elevado a la n, pues es lo mismo que el primer término a la n por el segundo término a la n. Ahora, pues 2i entra, el 2 entra y multiplica todo, la i entra, pero al multiplicarse con la i, pues me va a quedar i a la potencia n más 1, como tengo yo aquí. El 7 igual entra y multiplica a 7 a la potencia n, entonces pues me va a quedar 7 a la potencia n más 1. Y de esta manera pues tengo yo ya la expresión buscada. Esto que tenemos aquí pues es el desarrollo en serie de Taylor de esta función alrededor de menos 3i. Solo resta pues ver cuál es el radio de convergencia de esta serie que tenemos aquí. Y la clave está en saber que la serie geométrica converge para todos los números z con módulos menor que 1. Esta es la idea clave que vamos a usar en la siguiente diapositiva. Bien, pues decíamos que el módulo de z debe ser menor que 1. Y lo que nosotros hicimos pues fue reemplazar z por toda la expresión que tenemos aquí en verde. Eso es justo lo que vamos a hacer por aquí. Ese reemplazo menor que 1. Esto pues podemos separar el módulo de un producto, pues es el producto de los módulos, como hemos mencionado en otras ocasiones. El módulo de un cociente es el cociente de los módulos. El módulo de i es 1. ¿Sí? Sabemos que cuando representamos en forma polar, pues sabemos que el módulo del número complejo i, la unidad imaginaria, pues es precisamente 1. El módulo del número 7, pues es 7. Y ahora, pues simplemente el 7 que está dividiendo pasa multiplicando y este sería entonces el radio de convergencia para la serie que obtuvimos en la diapositiva anterior para esta función. La serie, converge para todos los números z que se encuentren en el disco con centro en menos 3i y radio menor que 7. Pues con el ejemplo anterior concluimos la presentación sobre series de Taylor. Nuevamente, las lecturas recomendadas pues es Matemáticas Avanzadas de O'Neill, el libro de Variable Compleja de Spiegel, Lipschutz y Schiller,
o el libro de matemáticas avanzadas de Sir Wright y Cullen. Muchas gracias por su atención y con esto concluimos.